Señores, y hay un asunto que no sé si será una percepción muy particular mía, pero da la impresión de que aunque estamos en el mismo trayecto de los huracanes y de que estamos siempre alertas a lo que debe suceder durante la temporada ciclónica, parece como que siempre nos toma de sorpresa, como que no sé, como que se nota cierta nerviosismo e improvisación. Ya nos hemos mejorado un poco en cuanto a mitigación de desastres y la población está un poquito más concienciada, pero no hay como una reserva económica nunca para resolver con la rapidez necesaria los problemas que se causan a partir de inundaciones, lluvias y ciclones. Entonces, ¿cómo usted ve eso, Lo que José? pasa, fíjate, que la temporada ciclónica no tienen ciclo, no tienen un comportamiento uniforme. De cierto tiempo acá, el país ha ido aprendiendo cómo manejarse con las temporadas ciclónicas. Hoy es muy distinto a cuando se produjo el huracán David o el Flora, que fueron los primeros tiempos de la vida democrática y de la vida política consiguiente. Aquí hubo un momento que Santiago estuvo a punto de irse, porque al frente de la Corporación de Electricidad estaba un agentado que se le ocurrió decir que dejaran llenar la presa de Tavera más allá de los límites establecidos en los manuales. Y si el profesor Rodríguez Gallar no va y se presenta y asume el poder por su propio prestigio y capacidad, se va a Santiago entero. Eso pasó en el primer gobierno de Leonel Fernández. De manera que se ha ido aprendiendo y las consecuencias de los desastres cada vez son menores, así mismo como la recuperación de los damnificados. En un gobierno PRDista, creo que fue en el de Salvador, en el de Don Antonio, ocuparon la escuela Pablo Claudio, músico en San Cristóbal, de música en San Cristóbal, la ocuparon, Sí. y ahí viven nietos y bisnietos Nietos y bisnietos de los primeros de los ocupantes. Ay, Dios mío. A mí se me ocurrió hacer un artículo de política ficción, de la creación, cuando se vio cómo se hacinaba esa gente y se arraigaba en ese local, pero un año después del ciclón, diciendo que en el 1996, 94, 92, qué sé yo, se había creado, fechado a futuro, un comité por la elección de José Francisco Peña Gómez a la presidencia de la República entre los damnificados de la escuela Pablo Claudio. Eso está impreso en algún lado. Y para apoyar la candidatura de Peña Gómez en interés de que lo saquen de ahí. Esa escuela no ha funcionado jamás. Te digo que viven bisnietos de los ocupantes originales. Pero, de manera que eso no está pasando ahora. Ahora se desaloja la gente y se vuelve a poner, no perfecto, no como llegó a ser en Cuba, una cosa virtuosa. Yo estoy seguro que en Cuba la situación no es así ya. No, porque la democracia es un poco el desorden. Ese es uno de los efectos de la democracia, es el derecho de todo el mundo a hacer lo que le da la gana, de la peor manera. Precisamente, quizás esa es una de las tantas experiencias que lleva a la gente del Centro de Operaciones de Emergencia hoy en día a considerar el refugio en un albergue oficial como una tercera opción, podríamos decir. Primero se piensa casa de familiares, casa de amigos, y después porque es el tipo de destino de un refugiado hacia un lugar donde no vaya a entorpecer una labor estatal. Eso es lo que quizá uno puede ver. No, también la gente quiere su privacidad. Y la privacidad mejor es con un vecino o con un amigo o con una familia. Porque se sabe que se puede convertir en endémica la situación, en que tú te puedes quedar muchísimos años ahí. Y a la gente no le gusta que eso pase. Bueno, o sea, ¿es normal o un efecto de cambio o es natural o atribuible mayormente a mano del hombre el hecho de que algunos ríos que antes no eran tan catastróficos ya comienzan a inundar zonas que quizás mucho antes, tiempos atrás, no eran zonas de peligro?
Lo que pasa es que cuando remacha el ciclón, como ha pasado ahora, con 2 semanas de diferencia entre un ciclón y otro, tú te encuentras una tierra saturada de agua. De manera que la nueva catástrofe pluvial no encuentra la filtración de la tierra y entonces circula por la vía de los ríos. Por eso ahora en esta ocasión no se puede decir que cayó más agua o menos agua, porque los acuíferos superficiales estén tan inmanejables. No, lo que pasa es que ya estaba saturada la tierra. Entonces tiene que circular por arriba de la tierra. Y por eso la presa de Tavera creo que se ha desaguado 3 veces en 2 semanas. Sí. Y eso crea una situación aguas abajo de la presa que hay que tenerla en cuenta si sigue lloviendo. Pero precisamente, ahora que usted habla de la presa de Tavera y de todo lo que tiene que ver con el aguas abajo del Yaqui en Santiago, no está previsto o no se prevé que la gente que vive aguas abajo tiene que tener como una línea de respeto de que digan de ahí para abajo no se puede construir. El problema es el siguiente: si tú represas el agua como cosa normal y solamente descargas el agua cada tantas horas al día, tú tienes un flujo de agua muy regulado. Eso hace que los pobres se asienten en la orilla de los ríos, que es su cauce natural. Cuando cae por descarga de la presa o por una lluvia anormal, más grande de lo previsto, y se rellena el cauce del río por donde iba antes, el agua se sabe el camino. Sí. Eso no hay que enseñárselo. Esas casas que están construidas en el cauce del río, habría que tener como condición o una canalización del río, cosa que han hecho las grandes ciudades del mundo, porque todas las grandes ciudades del mundo se construyeron alrededor de un río, que era la vía de la fuente del agua también. Fuente de agua y vía de comunicación. Antes de la carretera fue el agua. Era en bote que se llevaba la mercancía y se llevaba la gente. No había caminos. Los caminos eran mínimos entre poblaciones cercanas. De manera que en esas ciudades, léase Londres, París, Budapest, fíjate que el Danubio pasa por 7 capitales de Europa. Por 7 capitales. Porque fue a la orilla del Danubio. A la orilla del Danubio se construyeron 7 ciudades que fueron capitales de reinos después. De manera que lo correcto es canalizar esas aguas. Tú vas a París, que es donde mejor se hizo eso. Creo que fue en la época de Napoleón III. En la canalización del Sena es una cosa preciosa, porque hay unas terrazas de distinto nivel que da el control de avenidas para distintos acontecimientos de agua. Entonces hay un nivel que se tapa con determinado tipo de lluvia, hay otro nivel y un tercer nivel que prácticamente al nivel de los malecones, que por ambos lados del río protegen a la ciudad de los desbordamientos y de las inundaciones. Aquí se ha hablado varias veces de hacer eso en el Osama y se ha desalojado varias veces a la gente, pero si tú no completas la obra, la gente vuelve y lo llena. Esa solución que se ha tomado recientemente el gobierno de Danilo Medina haciendo un traslado de una urbanización a otro lado, no funciona si tú no sigues adelante. ¿Por qué? Porque ese mismo terreno que desalojaron se va a llenar de gente. Sí. Balaguer lo solucionó parcialmente en algunas zonas tirando una avenida donde estaba un grupo de gente. Sí, pero abajo del borde de la avenida rescatada, ya se llenó de gente. Claro, ahí. Lo correcto era que ahí no por el lado de los Amas y por la avenida. Exactamente, ahí se metió más gente. Sí. Y probablemente son los mismos que lo supusieron arriba, que vendieron los apartamentos. Después lo sacaban y lo ponían más lejos de ahí. Es el caso de un barrio que está por ahí, por
la 27 prolongación. Sí, las caobas. Las caobas. Entonces esa gente volvió para allá, porque les regalaron un bien que era lo mayor que tenían, y que lo podían convertir en un dinero para montar un negocio, o para beberse de robo, lo que fuera. Eso es parecido a lo que hacen en lo que le dieron carro del plan Renove, que no salieron de su... Era para cambiarle una unidad, y después dijeron, no, ahora yo tengo dos. Tengo el viejo y tengo el nuevo. Exactamente. Nadie sacó de circulación esos carros, porque hay zonas donde ellos pueden conchar. No es que están circulando, no es necesariamente están circulando donde circulaban antes, pero el transporte se expande. Uh-huh. Sí, siempre el mercado se expande. José, México y el terremoto. Yo vi unas imágenes de una persona que evidentemente estaba en uno de los edificios más altos, que parece que era de acero, porque no fue un edificio que sufrió. Y de allá arriba vio cómo se fueron desplomando todos una vista más o menos realizada de cómo se veían las nubes de polvo surgiendo así de diferentes puntos de la ciudad. Esos son, vamos a decir, esos son, por más grande que sea una ciudad y más control que tenga, siempre existen precariedades de construcción o simplemente hay cosas que aguantan y otras que no. Mira, un diseño estructural adecuado que tenga en cuenta la presión del viento y los movimientos telúricos de la tierra no tiene por qué colapsar nada. El problema es que la mayoría de las construcciones que se hacen en el mundo no se hacen con esos requisitos. Son construcciones espontáneas. Pero tú te pones a ver el comportamiento del terremoto del 85, creo que fue en México, que fue celebrado en su aniversario por otro terremoto. Sí. Y los daños son mucho menores, tanto en vidas como en bienes. De manera que evidentemente en México se corrigieron muchas cosas para la reedificación de la ciudad. Las ciudades se van acumulando al cabo del tiempo y se destruyen y se construyen. De manera que evidentemente ahí hay un comportamiento mejor de las autoridades y de la ciudadanía en la edificación. Pero hablábamos el otro día en este mismo programa de la Torre Gemela. ¿Qué fue lo que produjo la catástrofe de la Torre Gemela? Fue el fluir del metal, que era el alma de la construcción. El cajón de escaleras y ascensores ubicados en el mismo centro del edificio se utilizó como soporte estructural de toda la edificación. Y eso era de acero. Al caer aviones cargados de gasolina para un viaje de 6 y 8 horas, el fuego que se produjo generó un fluir del metal y se derrengó el edificio. Sí. Y ese fenómeno se nota viendo las imágenes por el hecho de que el segundo edificio, donde se produjo el choque del avión casi una hora después del primero, se desplomó primero. Porque en el sitio que cayó fue más preciso para ese efecto, que probablemente el que concibió el atentado no lo tuvo en cuenta. Eso fue un agregado a su desastre, a su capacidad de desastre. Porque nadie podía suponer que ese efecto se iba a producir. Nadie pensaba que podría caerse. Que podía producirse el fluir del metal por temperatura. El fluir del metal, sí. Por temperatura. Es como una melcocha que se vuelve un metal en una determinada temperatura. El ingeniero que construyó eso es un eminente profesor que diseñó ese edificio en términos estructurales. Es una eminencia. Profesor de qué sé yo cuántas universidades, una autoridad, doctorado en todas partes. Y estaba sorprendido a nivel de lágrimas cuando vio el desplome de ese efecto. Bueno, sí. También en estos días vi a alguien que dijo, lo que es apropiado para ciclones en construcción no es apropiado para terremotos. Es decir, es que son dos efectos diferentes. No, o sea, el ciclón te empuja en un sentido. Sí. El terremoto te hace vibrar la edificación. Estaba hablando acerca de los materiales de construcción y de la robustez o no que pudiera tener una construcción. Es decir,
una estructura ligera no es apta para un sitio donde haya ciclones, pero resiste, una estructura ligera resiste temblores, pero se la lleva un ciclón. Esas son de las cosas. No hay un punto. ¿Qué usted dice de eso? No, espérate. El ciclón se vence reduciendo la resistencia del edificio al viento y tomando las medidas estructurales adecuadas. Tiene que tener una capacidad de vibración, una capacidad de movimiento para que encaje el golpe. Pero los japoneses, que tienen problemas de terremotos permanentemente, no de ciclones, han desarrollado un diseño sísmico para situaciones sísmicas sumamente refinado, en que el edificio tiene una capacidad de vibración, sobre todo desplazamiento en la parte más alta de vibración, adecuado a los movimientos telúricos que se conocen. Sin embargo, hace muy poco tiempo pasó a ser el único país del mundo que ha tenido efectos sobre la capacidad de destrucción del concepto nuclear de la energía 3 veces, 2 bombas atómicas de los yanquis y un tsunami que se metió en una planta eléctrica, en una planta atómica, para decirlo con lenguaje vulgar. Ellos no podían prever el tsunami como un factor de seguridad en una planta energética. Porque es tan extraño que no solamente se produzca, sino que se produzca cerca de una instalación de esa naturaleza, que bueno, algo siempre es nuevo. Claro. No se puede prever lo que no ha pasado. Tú prevés que pueda pasar algo que ya pasó. Okay. Pero tú no puedes prever eso. Estaba a una suficiente distancia del mar como para no contemplar la posibilidad de un tsunami. El tsunami es una combinación de un movimiento telúrico y de las oscilaciones normales del mar. Mira, José, una pregunta, otras preguntas. Uno ve cómo se construye en la era de Trujillo y dice, oye, al jefe no lo podían engañar, ¿cómo era posible? Pero a veces uno se encuentra con obras que uno dice, pero eso para estar hecho en la época que se hizo, no hallo que está tan bien. ¿Había ingenieros chapuceros cuando Trujillo? Claro, es una mala plaga que hiciste ¿De siempre. qué? Es una mala plaga que hiciste siempre. Eso no. Ingeniero chapucero, yo pasé... El CODIA tiene un solo profesional que ha expulsado por mala práctica, uno nomás. Uno. Sí, uno, fue compañero mío. ¿Tú sabes por qué lo expulsaron? ¿Por qué? Arquitecto. ¿Por qué? Porque una familia que le dio a construir un edificio de 4 pisos, a diseñar, Sí. lo demandó porque el edificio no cabía en el solar que le había dado. Y ese fue director de la Escuela de Arquitectura de la UAS. ¿Qué? Después, de la democracia, ¿verdad? Pero, ese fue director. Que no cabía en el solar, más nada. O sea, le pidieron que un diseño y el diseño era más grande que el solar. Exactamente, no cabía en el solar que le habían dado como materia de trabajo. Bueno, el problema del cliente. Problema del cliente era ese. Bueno, se busca chapucero. Porque si averiguan entre los compañeros de estudio, allá le decíamos el tigre. El tigre. Sí. Fulano el tigre. Sí. Pero después fue decano, fue director de la Escuela de Arquitectura de la UAS. Después del movimiento renovador. Cuidado si fue que lo diseñó pensando en robarse la acera y los linderos. No. Nada de eso. Él no necesitaba ayuda para meter la pata. para ser un chapucero. Y ese se formó en esa época, o se deformó. No, hombre, no, siempre había malos estudiantes y vergüenza. Usted sabe que en estos días yo me vine a dar cuenta de que el Banco Agrícola es un edificio, no es un cuadrado perfecto, sino que es una especie de trapezoide, una cosa así como... y así uno desde el aire, quizás que uno viene fijándose de que no hay líneas rectas en algunos de los edificios más viejos de aquí de la capital. Lo que pasa es que el Banco Agrícola se construyó en una parte de la enorme casa, de la enorme propiedad territorial que fue de la familia Michelena, unos banqueros de los años 20, que Trujillo le compró por nada, y fue su residencia personal. Y después, por razones de seguridad,
Trujillo hizo otra casa más protegida, donde está la Biblioteca Nacional ahora. Ajá. Entonces ahí se instaló la Cancillería, se hizo un campo de polo en una parte, se hizo la Feria de la Paz en otro pedazo, porque se extendía ¿Era para el mismo allá. solar todo? Era lo mismo, eso, la Lincoln pasa. Pero la construcción de avenidas, tanto el malecón nada más llegaba a la casa de los Vicini, a la Máximo Gómez. Tanto la construcción de eso como la misma, el mismo desarrollo de la Avenida Independencia, que se llamaba en su tiempo el Camino del Oeste. El camino de Guivia. Primero de Guilla, pero después del oeste en general, Sí. porque ya hasta San Cristóbal. Y el desarrollo de la avenida Abraham Lincoln, que originalmente se llamó Fabre Jeffrey, pero con su empalme con la George Washington, siguió mutilando esa tierra, Ok. se fue cortando. En ese cabo, al este de la casa de Trujillo, se construyó ya al final de la área de Trujillo el edificio del Banco Agrícola. Y naturalmente, en términos arquitectónicos, es muy deficiente. Muy deficiente. Sí, sí. Y la verdad que ese edificio es deleznable, que su mejor destino sería destruirlo y vendérselo a un hotel, con lo que el banco se puede capitalizar considerablemente. Sí. ¿Bien? E instalar eso en otro sitio. Sí. Porque un banco agrícola, ¿quién es su clientela? La clientela son los Por eso campesinos. debería estar en el mercado de Santo Domingo. Los agricultores, y estar en un sitio que sea accesible a su clientela. Sí. Pero además, gente que necesita sucursales adecuadas en todo el país para atender esa clientela, como lo tuvo en principio. En un momento era el que tenía más sucursales, era ese definitivamente. Sí, sí. Después fue la banca privada fue que lo fue desplazando. No, y el Banco Reserva sigue siendo el que más sucursales tiene. Sí. Pero todavía el país no está suficientemente bancarizado. No, no. Mire, y ahora usted ha hablado de las avenidas y hay otra inquietud. Que antes, ¿cómo eran las cosas? Los urbanistas, públicos o privados, eran los que determinaban el trazado de las avenidas, o se hacía la avenida y después venía el desarrollo. No. Aquí hay grandes desarrollos previsores. O sea, el desarrollo de la ciudad, un artículo que escribió el profesor Caro Álvarez en la prensa, que fue alumno de Le Corbusier en Francia, contaba cuando el profesor allá en Francia preguntó la nacionalidad de los estudiantes. Cuando él dijo que era dominicano, dice, caramba, qué ciudad que tiene una oportunidad para un desarrollo adecuado, para un desarrollo magistral, porque una ciudad, él había estado, pasó por aquí unos días en un barco y vio la pequeña ciudad que no pasaba de Gascue, pero vio la posibilidad de desarrollar la ciudad en el sentido de los farallones. Y el esquema que el profesor Caro lo conservó siempre. Con ese esquema fue que se desarrolló la ciudad. Ok, construcción de avenidas como la Rómulo Betancourt, la Sarasota. Sí, sí. Esas avenidas se hicieron antes, o sea, no había nada urbanizado. El ritmo de urbanización lo determinó el trazo de la avenida. Las avenidas se hicieron para conducir el desarrollo. En el caso de Balaguer, él incluso construyó edificaciones frente al mirador para garantizar el desarrollo en determinado sentido. Muchos le criticamos que le regalara prácticamente a embajadas extranjeras sin compensación alguna, y a las propias Naciones Unidas sin compensación alguna, edificios inmensos hechos por el Estado. ¿Para qué él hacía eso? Había un momento en que él lo necesitaba. Para inducir el desarrollo, para que no se le llenara de pequeñas propiedades, para dar una categoría. Ok. Sí, pero no era que él quería hacer una imagen, no era una búsqueda de una imagen internacional, sino ni de congraciarse con una comunidad internacional. Ese fue un criterio urbanístico. Urbanístico que probablemente de Rafael Tomás Hernández, de lo que trabajaba con él en ese aspecto. A quienes él respetaba, Eugenio Pérez Montá,
el Tomás Hernández y muchos otros. Pero además, eso no lo concibió él, eso estaba en la oficina de planeamiento urbano del ayuntamiento. Antes de morir Trujillo, ese concepto ya se había creado, lo que no se había desarrollado. Oh. Y él Balaguer logró resolver, por ejemplo, conflictos terribles, porque una finca de don Quiquí Enrique, que estaba en esa zona inmensa, fue donde los yanquis instalaron el vivac de la ocupación militar. Y eso pasó al ejército después, cuando los yanquis se fueron. Y naturalmente había que desalojar eso, no sé a dónde lo mandaron, creo que al kilómetro, la carretera Duarte, por ahí lo pusieron. Igualmente, el botánico se hizo en otro vivac de la ocupación americana. Ah, sí. Eso era virgen ahí, porque era un campamento militar. Escuadrón de artillería, sí. Bueno, esas cosas al desalojarlas. Todavía hay usted va por la Avenida República de Argentina y se ve un promontorio hecho artificialmente que parece que se ve que para artillería todavía. Sí, bueno, pero en el caso de la propiedad de don Quiquí Enrique, Balaguer aprovecha, era un correligionario suyo, indiscutiblemente, eso favoreció las cosas, tenía una demanda sobre la tierra con vigencia, renovada la vigencia a pesar de las condiciones difíciles para la reclamación. Entonces él le dijo, pero yo le voy a dar tal espacio a ustedes a cambio de esa propiedad, porque yo le he generado una plusvalía. Y así se llegó a un acuerdo, que le fue muy conveniente para ambas partes. Para el Estado, que no tuvo que pagar en dinero, y para el propietario, que recibió menos tierra, pero con más valor. Okay. O sea, porque Balaguer era un pulpero de la política. Él manejaba todas esas cosas combinadas. Manejaba mucho el trueque. Sí. Y a trueque, porque si es deuda, no la pagaba. Sí. La deuda vieja no se paga y la nueva hay que dejarla que se pongan viejas. Se dejan poner más viejas. El golpe que le dio a los ingenieros, él creó una clase ingenieril, para decirlo con su lenguaje, muy exitosa en su gobierno, en sus dos grandes gobiernos. Y al final le cogió la carretera Duarte Fía en el 95, 96. Y esa gente tuvieron que cobrar después con los terrenos del aeropuerto de Herrera, que a la vez tuvieron que vender por nada. Nadie se lo compraba. No, es que era, ese tipo de terreno era demasiado grande. No, pero además ese tipo de terreno era para varios propietarios. Ese tipo de propiedades tú tienes que dejarle empollar y que vengan a comprarte, tú no puedes salir a venderla. Pero ahí había gente que había invertido todo lo que se había ganado en una vida de trabajo. Sí. Pero con algún envilecimiento ilícito en el camino, ¿verdad? Sí. Porque no era trabajo solamente. Y por eso, y que incluso uno, por la autopista Duarte, usted da cuenta de que es muy marcado en algunos puntos la diferencia en los estilos de construcción ya vea, hay sitios donde la vía aparentemente se hizo más ancha sin necesidad. Hay cosas que uno se encuentra en diferentes puntos. No, el último diseño de la carretera Duarte, que nunca se acaba de diseñar, fue más riguroso. Hay zonas de 3 vías que es para aliviar la concentración que se produce en las curvas. Hay zonas que tiene 3 vías por cada senda. Esa es la razón por la que, por ejemplo, ahora mismo en la carretera de San Juan al 15 de Asua, hay una parte donde hay más carriles de la pendiente hacia arriba que bajando. Y también igual que en el número. Exactamente, porque hay 2 tipos de curvas en la carretera: la curva horizontal, que es en el sentido que se mueven los carros, y la curva vertical, que es en el sitio donde se sube y se baja, en que la visibilidad se reduce en ambas situaciones. Entonces eso se resuelve ampliando la zona de desarrollo, no para que vayan más carros, sino para que tengan más espacio en el movimiento. Yo creo que también hay en esa parte, en el número y en la que va al 15, también se toma en cuenta el asunto de que es transitada por muchos vehículos que tienen que ir a baja velocidad y con carga. Sí. Es dándole el espacio para que se le deje el espacio para que los repasen. Hay gente que agarre ese. Porque lo que sucede es que en la curva
ese tipo de vehículos. Las carreteras se usan para vehículos de lujo, para bicicletas, para motores, para camiones, para furgones, para todo, para burros. Tú tienes que dar más espacio para que los vehículos que tienen menos velocidad de traslado no te atosiguen la vía, sino que se pueda pasar, que se pueda, tú no tengas que ir detrás de otro durante 22 kilómetros o 15 kilómetros, que dura a veces una situación de esa tortuosa, cuando hay que cruzar una loma. Bueno. Entonces, todo eso, bueno, es un problema de diseño, ¿no? Porque aquí estamos un poco vulgarizando las cosas. Sí. Pero ya hay programas de computadora que te permiten a ti prácticamente alimentando de muy poca información, sobre todo el plano de curva de nivel, que ya está disponible a unos 50.000 por los satélites de todas las cosas. Tú alimentas con la curva de nivel y determinados datos y te da el diseño y hasta el movimiento de tierra te lo calcula. No, sí, pero ese programa no incluye que uno le ponga de que tiene que pasar por la tierra de fulano. Eso no lo aguanta. Le da error. Es una vieja práctica. Bueno, señores, vamos a...